introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Bueno, mi nombre es Fernando del Solar Dorrego. Soy el chair del Spanish Speaking Acousticians in the Americas, el capítulo regional de la Acoustical Society, que nuclea a los acústicos y los entusiastas del audio y estudiantes y profesionales del audio que están en Latinoamérica y que quieren tener una corresponsalía con la Acoustical Society que está en Estados Unidos. Nuestro fin es congregar esta gente y vincularlas con la Acoustical Society of America en Estados Unidos. Para este año 2021 hemos programado una serie de actividades, de presentaciones, conversatorios, paneles de discusión. Tenemos un calendario bastante ambicioso. Y vamos a empezar con el primer evento de este año, que es una presentación del doctor César Daniel Salvador, doctorado en Japón, y que nos va a hablar sobre el cerebro auditivo. Ahora los dejo con Alexis Campos Enríquez, que es otro miembro de nuestro grupo de Spanish Speaking Acousticians, que tiene una relación personal con el doctor Salvador, y le va a contar un poco más sobre la biografía de este importante investigador originario de Perú, pero que continuó su carrera en Japón y ahora nos va a contar un poco de su investigación. Así que lo dejo con Alexis y luego con Daniel. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un saludo a todos los que se han podido conectar ahora y los que nos están viendo vía Facebook. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la biografía de César Daniel y hablar un poquito acerca de lo que él nos va a enseñar el día de hoy. Bueno, César Daniel Salvador es magíster y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Tohoku, Sendai, Japón. Ha sido profesor investigador en la Universidad San Martín de Porres, aquí en Lima, Perú, y en el Instituto de Investigación en Telecomunicaciones, RIEC, de la Universidad de Tohoku. Lideró el grupo de investigación en audio de Silicon Integrated Company en China, creando algoritmos de audio 3D inteligente para dispositivos móviles. En el 2019 fundó Perception R&D en Lima, Perú, para promover la investigación en percepción multisensorial e inteligencia artificial. Sus temas de investigación incluyen la acústica, la audición y sus relaciones con otros modos de la percepción, tales como la visión y el tacto. La charla del día de hoy en específico es sobre los modelos del cerebro auditivo, que se considera un hot topic ahora en la acústica. Está siendo bastante difundido en los últimos 7 años, tal vez diría yo, ha calado fuerte. Entonces, la charla de Daniel es un privilegio poder tenerla en español, ya que como comprenderán, no muchos investigadores latinoamericanos tienen la posibilidad de trabajar en estos temas, ¿no? Entonces, Daniel nos hablará un poco acerca de los conceptos del modelamiento neuronal, con conceptos como el bottom-up y el top-down, que son dos cosas que tal vez muchos de los acústicos o de los aquí presentes no conocemos a ciencia cierta. Hemos escuchado el concepto, pero no logramos identificarlo al 100%. Justamente por eso se está haciendo esta charla. Además, también él tiene un gran conocimiento acerca de los esfuerzos que se han hecho para el modelamiento auditivo, como proyectos como el Auditory Toolbox y el 2 Ears Project. También nos va a hablar acerca de eso, y además Daniel nos dará algunos ejemplos que él ha podido desarrollar a lo largo de su investigación en la Universidad Imperial de Tohoku. Bueno, los dejo con Daniel y espero que todos puedan disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, Alexis, a todo el capítulo de ASA de Habla Hispana y a todos los presentes aquí en esta reunión. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ¿me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Se ve perfecto. Listo.
Bueno, buenas tardes a todos. El título de mi presentación es Modelos del cerebro auditivo. Es la introducción y el resumen de una investigación realizada junto con Ryo Teraoka de la Universidad de Kumamoto, el profesor Yi-Wen Liu de la Universidad de Tsinghua en Taiwán y los doctores Sato y Kral del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Fraunhofer, de Hannover, allá en Alemania, y el profesor Sakamoto, que fue mi asesor de tesis allá en la Universidad de Tohoku. La versión extendida la pueden ver en el link que está debajo. Y bueno, empecemos. Las aplicaciones del modelamiento auditivo son importantes, por ejemplo, para desarrollar dispositivos de ayuda para personas con discapacidad auditiva, audífonos para la sordera, para sistemas de audio para realidad aumentada, que son los cascos de realidad virtual con audífonos que se usan bastante ahora, tanto en juegos como en entornos inmersivos. Y por supuesto, en la industria, para las máquinas que reconocen el entorno acústico, robots que tienen una serie de arreglos de micrófonos alrededor de todo el cuerpo, que pueden reconocer fuentes de ruido y muchas fuentes sonoras alrededor. El norte es crear aplicaciones de audio con naturalidad y realismo, de manera que puedan interactuar de manera más natural con los seres humanos. Conceptos importantes en el modelamiento neuronal son, como mencionaba Alexis, primero la conectividad estructural. Cada vez que se habla de conectividad estructural nos referimos a los vínculos anatómicos de las células, de las neuronas que hay en el cerebro. Y también se habla de conectividad funcional. Aquí se hace referencia no a las condiciones físicas entre células, sino a la asociación estadística. Hay zonas del cerebro que se activan cuando uno realiza una tarea, que son las imágenes que vemos, por ejemplo, en las imágenes de resonancia magnética, por ejemplo. Esa es asociación estadística. Otros dos conceptos importantes son las vías neuronales ascendentes, lo que en inglés se conoce como bottom-up pathway. Y esto quiere decir que son vías que se activan por el estímulo. Por ejemplo, vamos a ver más adelante ejemplos que cuando uno identifica la posición de un sonido, eso es un proceso automático que depende solamente del estímulo que llega a nuestros oídos y automáticamente ya la mente sabe de dónde viene un sonido. Sin embargo, identificar el tipo de sonido que percibimos, eso ya requiere otra vía neuronal descendente o top-down pathway, la cual se dice que es orientada a tareas. La atención es un ejemplo claro de esto, es cuando uno pone atención activamente en un evento sonoro. Y la identificación también, el distinguir, por ejemplo, una voz familiar o distinguir un ruido o un sonido de la vida diaria. En esta charla, con fines didácticos, me voy a enfocar justamente en estas dos tareas. La primera es la localización de los sonidos y la segunda es la identificación, para enfatizar justamente estas dos vías de procesamiento. Las consideraciones aquí son, vamos a enfatizar la funcionalidad a gran escala, o sea que no voy a meter tanto en el detalle biológico, porque esta charla la he preparado orientada a un público acústica, un público técnico que pueda usar estos modelos en un algoritmo que pueda ser implementado pues, en un celular o en una computadora. Por eso vamos a enfatizar la funcionalidad a gran escala, la eficiencia algorítmica y con mucho menor detalle voy a hablar del estructuralismo biológico, que sería una charla más orientada a un público de las ciencias clínicas o ciencias de la vida. Aquí podemos ver un esquema bastante general de las vías auditivas para localización e identificación. En inglés se conoce esto como el auditory pathway. En el cerebro, cada sentido viene asociado en un manojo de nervios distinto. Son 13 pares, 12 o 13 pares según la clasificación que se use. El octavo par craneal, el octavo manojo de nervios que va al cerebro es lo que en inglés se conoce como auditory pathway. Y ese conjunto de conexiones empieza
en la cóclea, que es un órgano que divide los sonidos en frecuencias. Y aquí le llegan estímulos. Primero, los sonidos vienen, interactúan con la cabeza, van por el tímpano, se convierten en señal más adelante neuroquímica. Y aquí en la cóclea empieza la primera etapa de separación de señales. Y en esta primera etapa del cerebro ya se cree que se produce la extracción de señales primarias para la localización. Un poco más arriba, al nivel del cerebro medio, ocurre la integración multisensorial, por ejemplo, la integración entre los sentidos de la audición con la visión y el tacto. Ya a un nivel cognitivo superior, en particular a esta altura en los lóbulos temporales, ligeramente por encima de las orejas, estos lóbulos se encargan ya de tareas cognitivas superiores como son la identificación, interpretación, atención. Es esta parte del cerebro. Entonces, siguiendo este esquema jerárquico, podemos ver que inicialmente la localización, en donde se extraen las señales primarias, viene un sonido, golpea el tímpano, el tímpano a través de una serie de huesecillos ocurre una adaptación de impedancias de señal. Ya viene aquí una señal ya a nivel de un fluido que está en un huesecillo llamado el caracol. Es un huesecillo de bastante difícil acceso, por eso es la pérdida auditiva es un gran problema ahorita para las ciencias clínicas, justamente porque este huesecillo es de muy difícil acceso. Incluso el líquido que está aquí alrededor está rodeado de huesos y es bastante difícil incluso extraer imágenes de este órgano. Aquí este líquido es una especie de analizador acústico, separa las señales en bandas de frecuencia y esas bandas están constantemente moviéndose. Y ahí ocurre la separación de señal en un nivel de subbandas centradas en bastantes frecuencias. Estas señales espectrales, luego la señal espectral de la oreja izquierda y derecha, siguen, aquí ya estamos hablando de señal neuroquímica, siguen ascendiendo y en el complejo olivar superior ocurre la combinación de ambas señales, de la señal de la oreja izquierda y derecha. Y como es una combinación de ambos oídos, se habla de señales interaurales. Entonces, en resumen, a este primer nivel de extracción de señales primarias, aquí ya se tienen señales espectrales y señales interaurales, las cuales se conocen como señales primarias justamente para la localización. La identificación es una función de orden cognitivo superior. La entrada serían las señales espectrales e interaurales que previamente han sido extraídas por la cóclea y el complejo superior. Y aquí es necesaria tarea de interpretación, la cual debe darse en el lóbulo temporal de cada oído, en cada lado. Y este lóbulo, si se piensa como un pequeño sistema cerebral, tiene una parte dorsal arriba, ¿no? Como si fuera la espalda del lomo, y una parte ventral aquí abajo, ¿no? Entonces, lo que se conoce hasta ahora es que en la parte dorsal están todas las redes neuronales responsables de interpretar la posición de una fuente, y en la parte ventral están todas las redes neuronales responsables de identificar qué sonido es el que estamos escuchando. Entonces, con estas ideas es que se han elaborado bastantes herramientas para el modelamiento auditivo, entre los cuales tenemos dos proyectos que ya han terminado, que fueron los iniciales, que fueron las Tollbox desarrolladas por Mark y Slaney. Y entre los proyectos recientes tenemos el Auditory Modeling Tollbox, el cual ha sido integrado luego en un gran proyecto llamado 2 Years Auditory Model, que terminó en el 2016, pero la Tollbox desarrollada por ellos está disponible en línea y se sigue actualizando hasta ahora. Las características principales de este 2 Years Auditory Modeling son que es un sistema modular, significa que
cada etapa del Auditory Pathway está modelada en esa toolbox. Es escalable, o sea que se pueden combinar todos los módulos. Es orientado a objetos. Esta es una característica importante para quienes programan y sobre todo que ocurre en tiempo real, porque TwoEars Auditory Modeling fue pensado para ser programado en un robot que imite las capacidades de reconocimiento del entorno de un ser humano a partir de la audición binaural. Podemos pensar esto como un robot que tiene 2 micrófonos y todo el procesamiento ocurre luego de acuerdo al modelamiento neuronal. Esta es la toolbox que empezamos a usar en el proyecto y es la toolbox que voy a usar más adelante para poner un ejemplo sobre localización e identificación. El marco general que siguen las herramientas para el modelamiento auditivo, que tratan de imitar la forma en la que un ser humano distingue sonidos, siguen este marco general. Primero, es necesaria una descripción del escenario acústico, en el cual hay que describir el entorno que tiene ecos, reflexiones y absorciones por parte de las paredes y de todas las superficies que están en el ambiente. Luego, el sonido interactúa ya con la anatomía externa del ser humano, en particular la forma de las orejas. Y a todo eso, antes de llegar al tímpano, se le denomina escenario acústico. El escenario acústico es cuando todavía la señal sigue propagándose a través del aire. Una vez que la señal toca los tímpanos y ya entra dentro del cuerpo del ser humano, a eso le llaman front-end auditivo. Y el front-end auditivo no es otra cosa que el modelamiento, como vimos anteriormente, de la cóclea y del complejo olivar superior. Entonces, a este nivel, una vez que se han combinado ambas señales de los oídos, ya se extraen las señales espectrales e interaurales que van a seguir una vía ascendente o descendente con la cual interactúan con un módulo de interpretación. Este módulo de interpretación es el responsable de desarrollar tareas de orden cognitivo superior como son la atención auditiva, la interpretación y en particular vamos a ver hoy día la identificación de los sonidos, el distinguir qué tipo de sonidos han sido grabados, si se puede decir, por estos micrófonos que son los 2 oídos. Y como decíamos, las vías ascendentes o bottom-up se manejan solamente por el estímulo, o sea que tan pronto se graba una señal acá, ya toda la señal, ya toda la vía de procesamiento está definida. En cambio, las vías descendentes están orientadas a una tarea en particular. Esa tarea puede ser, por ejemplo, la atención. Sin embargo, el fenómeno de atención auditiva ocurre con estas 2 vías ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, uno puede poner atención activamente a un sonido de la vida diaria y si uno voluntariamente pone atención a algo, estaríamos hablando de una vía descendente, porque la tarea está dicha, uno quiere poner atención en algo, ¿no? Sin embargo, cuando un sonido de la vida diaria captura nuestra atención o interrumpe otra tarea que estábamos haciendo, ahí se habla de una vía ascendente. O sea que el estímulo es quien decide cómo es que va a procesar la señal auditiva del cerebro. Y estos 2 tipos de procesamiento siempre ocurren en paralelo, por eso es que es bastante difícil modelar cómo es que el ser humano escucha en la vida diaria. Pero con fines de modelar es bastante útil distinguir estas 2 vías de procesamiento por separado. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a explicar, voy a seguir con fines didácticos la vía ascendente. Entonces vamos a ir desde cómo se genera la señal en el tímpano, luego pasa a un frontend auditivo y luego vamos a ir hacia la vía de interpretación, que es la vía didáctica más sencilla para entender los fenómenos auditivos.
Aquí tiene un ejemplo de presión sonora capturada en el tímpano de la oreja izquierda de un modelo promedio de la cabeza humana. Aquí este círculo negro indica la posición de cada sonido y es una vista desde arriba. El frente está aquí a lo largo del eje positivo X y la oreja izquierda está a lo largo del eje positivo Y. Entonces, si medimos en grados y 0 grados es el frente, 90 grados sería la oreja izquierda. Este ejemplo busca mostrar el efecto acústico que tiene tanto la cabeza como la forma del oído. Y aquí, por ejemplo, cuando las fuentes están del lado del oído que está siendo evaluado, por ejemplo, estamos acá de 0, 90 grados positivo hasta 180, que sería toda esta zona. Aquí azimut indica este ángulo, justamente, este ángulo medido, y de 0 a 90, toda esta parte indica que la fuente está del lado de la oreja izquierda. Y toda esta parte de acá indica que la fuente está del otro lado, del lado opuesto a la oreja que está siendo evaluada. El eje horizontal indica frecuencia audible. Los seres humanos capturamos información acústica en el rango de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, o sea, las 20.000 vibraciones por segundo. Y por eso es que este eje está en ese rango audible. Lo que quiere decir esta gráfica es que cuando los sonidos están del lado del oído que está siendo evaluado, la intensidad es mayor, como verán acá. Aquí estamos midiendo la intensidad en decibeles. Y aquí tienen rojo, indica mayor intensidad. Y cuando los sonidos están del otro lado del oído evaluado, entonces hay una sombra acústica dada por la cabeza. Un sonido primero interactúa con la cabeza y luego llega al oído que está siendo evaluado. Entonces ocurren estos mínimos que ven acá, o estos notches, que aparecen como un patrón azul. Y además, cuando la fuente se acerca cada vez más a la cabeza, aquí como verán, este R que indica el radio o la distancia de la fuente, mientras más cerca es la fuente, este patrón se vuelve más concentrado alrededor de los 90 grados. Indica que mientras la fuente está más cerca, el patrón de directividad del oído o de toda la cabeza es como si se volviera mucho más selectivo en el ángulo. Y cuando la fuente está del lado opuesto y la fuente se acerca, la sombra acústica de la cabeza es mucho más intensa, como van a ver cuando R baja por debajo de 30 centímetros. Fíjense aquí, este patrón azul se vuelve mucho más intenso. Esta es la sombra acústica. Y bueno, a este patrón de presión acústica se le llaman las Head Related Transfer Functions y son filtros que ayudan a modelar justamente la posición de una fuente a través, alrededor de la cabeza. Aquí luego pasamos ya a evaluar el oído medio. Entonces tenemos, por ejemplo, una señal de audio que corresponde al discurso de un hombre, el cual, si es filtrado por la HRTF, ya tenemos la entrada justamente aquí al tímpano. Quiere decir que esta señal ya ha sido previamente filtrada por toda la forma anatómica externa, tanto de la cabeza como del oído. Y aquí hay una serie de huesecillos que limitan en banda a la señal para que sea mejor procesada luego por la cóclea. Entonces la función de transferencia del oído interno, que es esta serie de huesecillos, se modela justamente como este filtro que ven acá. Esta es frecuencia audible y aquí en magnitud indica que en las bandas de frecuencia medias los sonidos se amplifican más que en las bandas de frecuencia graves y las bandas de frecuencia agudas. Aquí pueden ustedes ver que si invierten esto es justamente la curva de intensidad que se usa para calibrar los equipos. Justamente
las curvas de calibración de intensidad tienen que ver mucho justamente con la función de transferencia del oído medio. Luego pasamos ya a la cóclea, como les mencionaba, que es un analizador acústico. Entonces ha venido la señal del tímpano, ha pasado por el oído medio, ha sido filtrada, y aquí ya es la entrada a este huesecillo que es la cóclea. Internamente hay un líquido ahí, y de acuerdo al comportamiento ya del fluido interno, esta señal va a ser repartida en varias bandas, o sea que a partir de esa señal se van a generar muchas señales, como verán acá. Este es un ejemplo didáctico de solamente 4 bandas centradas a lo largo de las frecuencias de 80 Hz, 694, 2526 y 8000 Hz. Entonces, una sola señal se convierte ahora en 4 señales. En realidad, y esto se da porque esta señal ha sido filtrada por una serie de filtros que modelan justamente el caracol o la cóclea, y esos filtros se les llama los gamma tone filters, que es el modelo más básico que hay de la cóclea, un modelo lineal. Aquí, como verán, solamente hay cuatro señales. Es como si hubiéramos tomado solamente 4 de estas ventanas, pero en realidad este número de ventanas anatómicamente son infinitas, porque los centros se van adaptando de acuerdo a cómo varían los sonidos en el entorno. Entonces, solamente con fines didácticos hay que imaginarnos que aquí hemos tomado 4 de estas ventanas y hemos aplicado estas ventanas o filtros en frecuencia a la señal y hemos generado estas 4 señales, que es ya la salida de la membrana. Esa membrana está a lo largo de este caracol y ya tenemos 4 señales aquí, como verán. Entonces, luego de haber otro modelo de la cóclea, que ya es el modelo no lineal, es un modelo más avanzado, que es, como verán, una realimentación en cascada de los gamma tone filters clásicos. Ese modelo no lineal es el llamado Dual Resonance Non-Linear Filters. Y lo bueno de este filtro, que también permite una realimentación justamente de la vía top-down, porque se cree también que hay conexiones nerviosas que van del cerebro hasta la cóclea, o sea, vías descendentes. Y este modelo no lineal permite tener en cuenta justamente esas vías gracias a un factor que permite, una ganancia que permite tener en cuenta el oído del otro lado, el oído contralateral. Si modelamos el oído izquierdo, podemos acá poner un factor que diga cuánto de aporte tiene el otro oído y viceversa, ¿no? Y como verán, es un gamma tone filter realimentado y con una serie de filtros pasabajo. Es un modelo más exacto, pero a la vez también computacionalmente más demandante. Y lo bueno de usar estos filtros no lineales es justamente, como verán acá, las 4 señales tienen mayor rango dinámico o mayor amplitud. Entonces estas señales son más claras que las anteriores, como verán acá, estas de acá. Y sobre todo en las partes en las que no hay señal, por ejemplo, aquí también incluso el ruido se puede amplificar. Y bueno, esos son los 2 modelos de cóclea, el lineal y el no lineal. Y aquí ya pasamos a la parte ya en la que hay a las redes, a las primeras, a la primera capa de neuronas que van a enviar la señal propiamente ya al córtex. Entonces aquí, siguiendo nuestro ejemplo, ya estamos saliendo de la cóclea. En la cóclea hay una serie de células ciliadas que se dividen en células internas y externas. En particular, las células internas son las responsables de capturar estas 4 señales en banda que vinieron de la cóclea, y lo que van a hacer es un detector de envolvente. Van a volver todas las señales positivas de manera que se pueda hacer más adelante estadística con estas señales. Entonces, el papel de las células
ciliadas internas, es justamente eso, el de actuar como un detector de envolvente para rectificar la señal, como verán acá. Toda esta onda que oscila alrededor de un nivel de equilibrio, todas se vuelven positivas aquí. Entonces ahora, aquí viene ya un ejemplo más elaborado. Aquí ya hay muchas más bandas, ¿no? Quiere decir que la cóclea ha activado muchos más filtros centrados en distintas frecuencias, como verán acá. Y todas estas señales ya han sido rectificadas, como ven acá. Y ya es necesario integrar a través de una ventana de tiempo y volver todas estas señales rectificadas en un patrón que nos diga ya cuál es la tasa de activación. Porque ustedes saben, se habla de una cantidad enorme de neuronas en cada zona de toda esta vía, entonces hay que hacer un promedio y decir cuántas neuronas se activan, por ejemplo, por segundo, ¿no? Eso provee, esa tasa de activación justamente provee ya recién la señal primaria para la localización y la identificación. Entonces, eso se puede modelar con un filtro o un integrador sencillo, el cual en teoría de señal se le conoce como un leaky integrator. Y como verán acá, cuando este patrón de señales rectificadas se integran en una ventana muy pequeña de tiempo, ya obtenemos este patrón de acá, que está en color, que es la tasa de activación, que serían los spikes por segundo, ¿no? que se observa cuando uno, por ejemplo, mide los potenciales evocados de los cerebros. Y aquí ya estamos ya en el nivel primario de las neuronas, pero todavía ni siquiera hemos llegado al córtex, nada. Y esto es justamente para enfatizar que actualmente los modelos neuronales que se usan para replicar la capacidad con la cual el ser humano distingue sonidos en posición e identifica, está modelado justamente hasta esta etapa. A partir de acá ya son modelos que no necesariamente corresponden con la biología, pero sí son útiles desde el punto de vista de ingeniería para replicar la conducta humana justamente. Entonces, este es un ejemplo de cómo ocurriría la localización y la identificación. Aquí tienen un maniquí que imita el promedio de la anatomía externa humana, visto desde arriba. Y acá hay una señal, unas castañuelas que están a 50 centímetros del centro de la cabeza y a 70 grados, más o menos. Un discurso femenino que está a 50 centímetros y al frente. Y luego un cello que está a 50 centímetros y a menos 70 grados, o sea, ya más a la derecha. Y estos tres sonidos van a ocurrir en momentos distintos. Primero ocurre el cello, luego las castañuelas y luego la voz femenina. Entonces, este maniquí ha sido usado justamente para generar estas señales. Lo que se hace es, se filtra con la HRTF como vimos, y esta señal que ven acá ya es la señal que está con un micrófono que estuviera bien dentro de la oreja, exactamente en el tímpano. En el maniquí se pone un micrófono y se graban las señales. Y aquí tienen las señales en el tímpano izquierdo y en el tímpano derecho. Entonces ahí empieza la tarea justamente de localización e identificación. Y para la localización, por ejemplo, tenemos aquí, como decíamos, las señales de la oreja izquierda, derecha, viene un front end que imita la cóclea, y a partir de este modelo, e incluso viniendo por el complejo livar superior, y ha venido ya la integración, hemos llegado a las tasas de activación, que son estas que ven acá, estas tasas de activación. Entonces, a partir
de esta tasa de activación, a nivel ya cognitivo, el modelo más básico es simplemente correlacionar esas dos señales, las señales provenientes del oído izquierdo y derecho. Y a través de una correlación simple de esas señales, mostrando la magnitud y la fase, la magnitud nos da acá una señal primaria para identificar el sonido, que es la diferencia interaural de nivel, que es interaural level difference. Y también la diferencia de arribo, porque un sonido en el espacio primero llega a un oído y luego a otro. Entonces hay un retardo ahí entre esas dos señales que a nivel cerebral también se observa aquí, que son las interaural time difference. Hay una teoría de localización clásica que dice que la magnitud, la diferencia interaural de magnitud es más prominente en las altas frecuencias y el contraste de los retardos en tiempo es más importante en las bajas frecuencias. Entonces, al usar estos modelos, se observa justamente que acá en las altas frecuencias hay más energía, como verán acá, y se distingue, ¿no? Hay una correlación, hay una diferencia positiva para el cello, porque justamente esta diferencia se ha dado con respecto a la oreja izquierda, o sea que acá es izquierda menos derecha. Entonces aquí hay una intensidad mayor justamente porque la fuente está del lado de la oreja izquierda. La diferencia es menor para las castañas acá, porque está para el lado contralateral, entonces tiene una diferencia negativa, como verán acá. Y cuando la fuente está en el centro, entonces la diferencia debe ir alrededor de 0 porque la señal llega con la misma intensidad a ambos oídos y también con el mismo retardo. Entonces, la diferencia está alrededor de 0. Cuando vemos las señales interaurales, ahora comparando la fase, igual, en una escala de milisegundos, aquí vemos que el cello está más hacia la izquierda porque es señal izquierda menos derecha, entonces aquí es más positiva, más negativa, igual por las castañuelas, y alrededor de 0 porque la señal está en el frente. Entonces, lo que se confirma con esto es que a partir de la tasa de activación, elaborando una correlación simple, se puede distinguir o dar los cues iniciales para justamente localizar una fuente en el plano horizontal a la altura de las orejas. La identificación es un proceso mucho más elaborado, se da, como les decía, a un nivel cognitivo superior, y aquí ya una correlación simple no basta. Entonces, ahora ya a partir del mapa de activación es necesario buscar patrones. Prefiero buscar patrones en estos mapas de tasas de activación. Entonces, lo que se ha hecho inicialmente para buscar patrones en el mapa de activación es tratar esa información como una imagen y usar los modelos de visión que hacen justamente esa tarea, ¿no? Y las primeras bases que se han estado probando para la audición son las bases de Gabor, que son unos bancos de filtros, ¿no? Con estas bases ortonormales que distinguen, bueno, son señales de dos dimensiones, y lo que se hace es buscar patrones en el mapa de activación que correspondan justamente con estas bases de Gabor. Y cuando se aplican estos filtros a la tasa, al mapa de tasas de activación, lo que se observa son estos patrones así parecidos a una huella, y a pesar de que pareciera que no hay ninguna información ahí, si ustedes ven con detalle, el cello, por ejemplo, tiene, digamos, esta huella, este sello, ¿no? Las castañuelas tienen este otro sello, y la voz femenina tiene este otro sello. Entonces, elaborando un diccionario con esos patrones, se puede justamente llegar a identificar la clase de sonido. Hay modelos
mucho más elaborados para la identificación que ocurren ya a un nivel superior, y aquí lo que se está haciendo actualmente ya es usar redes neuronales que aprendan justamente estos patrones. Pero lo que sí se ha logrado con éxito mediano, digamos, son justamente esta representación en cuanto a las bases de Gabor, que no es una representación adecuada para la audición tal vez, pero como hubieron trabajos de visión es lo que se está usando. Esto había un problema abierto, esto de acá. Y bueno, como les decía, el front-end está bastante modelado hasta ahora, hasta después de la cóclea y hasta llegar a un mapa de tasas de activación, pero aún hay un camino bastante largo para entender las tareas de orden superior. Entonces, justamente el norte de la colaboración aquí que estamos realizando es cómo llegar a modelar mejor esta parte, justamente, la cognición, hacia una audición artificial inspirada en el cerebro humano. Y aquí la idea general del proyecto que estamos realizando con la Universidad de Tohoku es extender primero el front-end y para máquinas, para robots, porque si bien el ser humano solamente cuenta con 2 oídos, un robot no está limitado a eso. Un robot puede tener muchos micrófonos, como tener muchos oídos que se pueden modelar por un arreglo de micrófonos. Entonces estamos extendiendo el front-end binaural a un front-end multicanal que pueda ser usado con micrófonos. Y esto alimenta a una red neuronal, pero esta red neuronal nosotros queremos que se parezca lo más posible a las redes biológicas para contrastar justamente con las redes artificiales que se están usando ahora. Y cómo conocer justamente la estructura, la asociación, la conectividad biológica y la asociación estadística de esta red, eso se puede extraer a partir de las grandes bases de datos del conectoma humano que existen ya en varios laboratorios. Entonces, a través de unas herramientas matemáticas llamadas análisis topológico, se pueden extraer patrones estructurales y estadísticos de mediciones reales de neuronas y hacer que esa red se parezca justamente a eso, y con un previo entrenamiento esperamos que sea posible mejorar las tareas de reconocimiento del entorno. Este es el norte de la investigación que estamos siguiendo con la Universidad de Tohoku. Y bueno, esta charla es una introducción a estos tópicos. Quien esté más interesado en cómo justamente llevar a cabo modelos del cerebro auditivo, ya teniendo en cuenta la cognición y a la vez el contraste entre estos modelos con las redes neuronales artificiales actuales, los invito a escuchar una charla que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 31 de marzo a las 9:30 de la noche, hora Perú, y ahí voy a hablar un poco más del contraste justamente de estos modelos neuronales auditivos. Eso ha sido todo en esta tarde, en mi charla. Muchas gracias a todos por su atención y estaré contento de seguir conversando o resolver algunas dudas que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta maravillosa presentación que has hecho. Y nos gustaría saber si hay alguien, porque en el chat no hubieron preguntas específicas. Queremos saber si alguno de los miembros que están, alguna de las personas que están atendiendo esta presentación tiene alguna pregunta para el doctor Salvador. Así las pueden tipear en el chat si tienen alguna pregunta.
acá hay una pregunta, la voy a leer para que la conteste el doctor Salvador. ¿Podría generarse una huella digital acústica con el procesador de Gabor? Gracias por la pregunta. Sí, aquí tal vez es un tópico bastante interesante. Ese es el paper de Schrader. Luego puedo compartir esta slide para la audiencia y ustedes pueden aquí profundizar más viendo el artículo. Y sí, estas justamente las huellas de las cuales estaba hablando. Pero hay que entender que estas huellas serían la entrada recién a una red neuronal. Entonces, si entrenamos una red neuronal con estos patrones, será más sencillo luego diferenciar entre un sonido u otro. En este ejemplo, por ejemplo, diferenciar una voz femenina de un instrumento melódico con un instrumento de percusión, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos otra pregunta de Fabio Espejo. Me gustaría saber por qué se usa la imagen de flecha arriba y flecha abajo para definir los procesos de localización e identificación. ¿Qué trata de significar esas flechas? Gracias por esa pregunta. Esas flechas justamente indican los procesos bottom-up y top-down. Clásicamente, o sea, aquí como decía, flecha arriba es bottom up, o sea que la señal viene como si fuera un proceso abierto, ¿no? En el cual no hay realimentación alguna, simplemente se captura un sonido, se procesa y se obtiene una salida. Eso indica la flecha arriba, bottom up. Y la flecha hacia abajo indica que hay una realimentación, o sea que son las vías descendentes, ¿no? En este caso, la mente ya sabe el proceso que quiere realizar, como en el caso de que uno pone activamente atención en algo. Entonces ahí necesariamente hay también hay vías cerebrales descendentes. Y a nivel de sistema de procesamiento, esto se puede entender como un sistema realimentado, un feedback. Eso quiere decir las flechas hacia abajo. Top down y bottom up. Bueno, mientras esperamos otras preguntas, bueno, acá nos pregunta nuevamente Fabio, vamos a hacer una o dos preguntas más. Fabio, ya le respondimos una pregunta y acá preguntan en qué nivel de proceso auditivo se catalogaría la evaluación subjetiva de instrumentos musicales. Mm. Buena pregunta. Ahí es importante distinguir las características que la mente evalúa, ¿no? En este caso, distinguir instrumentos, estamos hablando de timbre. Timbre es el contenido espectral, digamos, y bueno, sería el pitch y el timbre. Ahí es un proceso de identificación, definitivamente, pero a nivel solamente de timbre y de pitch. Es un modelo bastante elaborado. Hay, hay por supuesto técnicas de clasificación de música y de instrumentos, ¿no? Que a nivel de ingeniería funcionan y son las que se usan ahora en todos los software. El propósito de esta investigación no es tanto dar un nuevo método que clasifique instrumentos, sino tratar de comprender más cómo es que la mente humana lo realiza, ¿no? Y a ese nivel sí hay bastante todavía que aprender de cómo es que sucede esa clasificación de timbre, en particular de los instrumentos musicales. Bueno, vamos a ir redondeando y quería comentarles que nuestro capítulo va a tener dos charlas próximamente. La primera es el lunes 12 de abril, va a estar el doctor Michael Borlander hablándonos sobre realidad virtual.
Por favor estén atentos con las comunicaciones del capítulo, tanto en Facebook como el MailChimp para los que son miembros del capítulo, que se pueden asociar gratuitamente entrando a la página web del capítulo. Y después, en mayo, vamos a tener el día martes 11 de mayo, un panel sobre consultoría sobre acústica de restaurantes. Vamos a tener a la doctora Lily Wang, que fue presidenta de la Acoustical Society, a Greg Scott, que desarrolló la aplicación Soundprint para medir ruido en restaurantes, y un representante de Mayor Sound que nos va a contar cómo se utiliza el sistema Constellation para mejorar la acústica de los restaurantes. Si no hay más preguntas, le agradezco enormemente al doctor Salvador por contarnos todas estas cosas maravillosas que está haciendo. Y bueno, no sé si algún otro miembro del comité quiere agregar algo. La verdad que fue una charla maravillosa, la disfruté enormemente. Y bueno, contarles eso, que estamos con más actividades para esta primera mitad del 2021.